Hoy celebramos en la iglesia que está aquí en el Perú la solemnidad de Santa Rosa de Lima. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es más grande y más alta que las hortalizas. Mateo 13, del 31 al 32. En la escena evangélica que la liturgia nos presenta en la fiesta de Santa Rosa de Lima, Jesús compara el reino de los cielos con un granito de mostaza, una de las semillas más pequeñas, que en cambio, cuando crece, se convierte en un lozano arbusto de hasta 3 metros de alto. No hay proporción entre la pequeñez de la semilla y el desarrollo posterior de la planta, con las flores y los frutos que produce. No es tan difícil poder comprender la enseñanza, la lección que el Señor Jesús quiere darnos a través de esta metáfora. En consecuencia, de la misma manera que se aprecia una clara desproporción entre un arbusto altísimo que crece de una pequeña semilla, tampoco hay una proporción lógica entre las limitaciones del ser humano y los prodigios de santidad que la gracia de Dios obra en él. ¿Acaso en la vida de los santos y en el camino de la iglesia a lo largo de toda la historia no son un claro ejemplo constante de esta acción misteriosa que el Señor concede? Todos nosotros somos como pequeñas semillas, pero de nuestra limitación y fragilidad, Dios puede lograr un maravilloso portento de bondad, de ternura, de comprensión y de amor. Por lo tanto, de aquí resulta muy elocuente la historia humana y espiritual de Rosa de Lima. Así es realmente lo que es la santidad, una obra maestra y gratuita de nuestro Dios, de nuestro Creador, cuando encuentra en la criatura humana una correspondencia fiel y humilde. Pero podemos decir algo más. En la actualidad estamos muy preocupados, y con razón, porque muchos cristianos abandonan la iglesia dejándose atraer por el señuelo de las sectas o seducidos muchísimas veces por el espejismo del placer moderno y por una cultura que, haciendo aumentar la autonomía del ser humano, del hombre, acaba por proponer un humanismo sin Dios,
e incluso contra Dios. ¿Qué debemos hacer ante esta situación? El pasaje evangélico nos da una clave que hemos de seguir. Toda acción pastoral y misionera es útil para una acción apostólica más incisiva. Pero lo que más resulta es que cada uno de nosotros sea realmente la buena semilla que, gracias a la ayuda de Dios, es capaz de producir frutos abundantes. Por tanto, los cristianos estamos invitados a dar testimonio con el ejemplo de nuestra vida, perteneciendo de manera convencida a Cristo y a su Iglesia. Así pues, se convierten en fermento de santidad. Jesús mismo lo enfatiza de forma muy clara cuando en la escena evangélica de San Mateo va a identificar el reino de los cielos no solo con un granito de mostaza, con una semilla pequeña, sino con la levadura que hace fermentar la masa. El reino de los cielos se parece, nos dice Jesús, a la levadura que se amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Mateo 13:33. Para lograr obtener un buen pan, no es suficiente otra masa, aunque ésta sea fresca. Se necesita la levadura, que cuando es puesta en la harina, origina un fenómeno casi mágico. La masa empieza a crecer hasta desbordar el recipiente que la contiene. En verdad se trata de la fuerza de la vida que la levadura lleva dentro de sí misma. Un escritor cristiano de los primeros siglos, llamado Orígenes, ofrece un comentario muy hermoso a esta breve parábola. Identifica las 3 medidas de harina de las que habla el Evangelio de Mateo el día de hoy, con los elementos de la persona humana: cuerpo, alma y espíritu, que para fermentar, es decir, para elevarse, necesitan el Espíritu Santo. Aquí también podemos hacer una interpretación muy actual. Hoy es muy frecuente la tentación de un moderno gnosticismo que concibe la religión casi como una opción individual y privada, que se ha de vivir de una forma intimista. Pero aunque es verdad que la fe es esa vivencia de amistad íntima con Jesús, cuando esta fe es auténtica, es verdadera, no puede dejar de ser contagiosa hasta llegar a renovar la vida de los demás, la vida de la sociedad, e incluso
la creación, puesto que toda la creación forma parte del plan divino de salvación. De ahí que el cristiano no solo debe conformarse con ser un buen pan, sino que es necesario que sea levadura de santidad. Esta ha sido la experiencia de vida de Rosa de Lima, llamada Rosa por el frescor de su rostro. Rosa de Lima, desde su adolescencia, optó por seguir a Jesús con una pasión ardiente, entrando a formar parte de la Tercera Orden Dominicana y teniendo como ejemplo y guía espiritual a Santa Catalina de Siena. Se entregó al cuidado de los más pobres y a los trabajos cotidianos que una chica puede desempeñar día a día en su casa. Se impuso un régimen de vida austera, marcada por una extraordinaria penitencia. A los 23 años decidió encerrarse en una pequeña celda de apenas 2 metros cuadrados que mandó a su hermano construir en el jardín de su casa y de la que solo salía para dirigirse a las funciones religiosas. Aquí transcurrió la mayor parte de sus días en contemplación, en intimidad con su Dios y su Señor. Como a Santa Catalina de Siena, a ella también se le concedió la gracia mística de participar físicamente en la pasión de Jesucristo, al que tomó como su esposo. Y durante 15 años tuvo que atravesar la dura experiencia interior de la sequedad en relación con Dios. Ese sufrimiento que pasan muchos santos y que San Juan de la Cruz, el reformador de los carmelitas, llama la noche oscura. Rosa pasó casi una vida escondida y atormentada, que dócil a la fuerza del Espíritu Santo alcanzó las más altas cumbres de la santidad. El mensaje que Rosa de Lima dirige a todos sus devotos y a cuantos la siguen se encuentra muy bien expresado en uno de los misteriosos mensajes que recibió del Señor. Que sepan todos, le confió Jesús, que la gracia sigue a la tribulación. Entiendan que sin el peso de las aflicciones no se llega a la cumbre de la gracia. Comprendan que sin el peso de las aflicciones no se llega a la cumbre de la gracia. Entiendan que en la medida en que crece la intensidad de los dolores, aumenta la de los carismas. Ninguno se equivoque ni se engañe. Esta es la única y verdadera escalera
hacia el paraíso, y fuera de la cruz no hay otra vía por la que se puede subir al cielo. Así se expresaba Rosa de Lima. Esto nos hace pensar en las exigencias que Jesús mismo pone a sus amigos. Ya lo decía Teresa de Jesús al Señor: por eso tienes pocos amigos, porque eres muy exigente. El mismo Jesús nos dice: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si daña su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Mateo 16, del 24 al 26. Aquí está presente precisamente la paradoja evangélica, la verdadera sabiduría de la cruz, el escándalo de la cruz. De aquí el mensaje que San Pablo nos ofrece en la carta a los Corintios. Cuando nos dice que la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Primera de Corintios 1:18. Que Rosa de Lima nos ayude a abrazar la cruz con confianza, como lo hizo ella misma, incluso cuando esto comporte sufrimientos y fracasos aparentes para nosotros. Ella nos cuenta en uno de sus escritos: nadie se quejaría de la cruz y de los dolores que le tocan en suerte si conociera con qué balanzas son pesados al distribuirse entre los hombres. Podemos afirmar de manera certera que en Rosa de Lima se manifestó la potencia de la gracia divina. Cuanto más débil es el ser humano y confía totalmente en Dios, tanto más haya en él su consuelo y experimenta la fuerza renovadora de su espíritu. La primera lectura del libro del Eclesiástico nos invita a vivir en el abandono humilde y confiado en el Señor. En tus asuntos, dice el autor sagrado, procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Y agrega: grande es la misericordia de Dios y revela su secreto a los humildes. Eclesiástico 3, del 17 al 20. En el día de la tribulación, Dios se acordará de ti. Eclesiástico 3:15. En el día de su fiesta, Rosa de Lima nos recuerda que Dios es bueno y misericordioso con nosotros. Nunca abandona a sus hijos en los momentos de prueba y de necesidad. Nos invita a tener siempre confianza en el Señor y a ser sencillos y humildes. Estas virtudes las hemos de cultivar si queremos tener una buena relación de amistad con Jesús.
El mismo Jesús nos dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11, del 28 al 29. Santa Rosa tenía una gran piedad y devoción a la Eucaristía. Cuentan que en una ocasión ese amor a la Eucaristía la llevó a abrazarse al sagrario para defenderlo de la invasión de los calvinistas holandeses que asediaban la ciudad de Lima. También tenía una gran espiritualidad mariana, acudía a la Santísima Virgen María, invocándola sobre todo bajo el título de Reina del Rosario. Fue la Virgen la que le indicó la forma de vida con la que debía consagrarse a Jesús en la Tercera Orden Dominicana. Así sucedió cuando su familia se resignó a que Rosa se casara. Ella entró en el monasterio de Santa Clara. Sin embargo, no estaba segura que esa fuera su vocación. Por eso cuentan que cuando fue acompañada por su hermano, cuando dejó la casa para ir definitivamente al monasterio, se detuvo delante de su Virgen. Rezó con tal fervor e intensidad que se sintió muy pesada como el plomo. Ni su hermano ni el sacristán pudieron moverla. Y solo cuando Rosa prometió a la Virgen que regresaría a su casa, la Virgen le sonrió y Rosa pudo levantarse fácilmente. Así vivió consagrándose totalmente a Jesús y a la Virgen María. Cuando murió tenía en sus labios sus últimas palabras: Jesús, 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 que esté siempre conmigo. Vamos a pedirle a María, la Virgen, Madre de Jesucristo y Madre nuestra, para que podamos imitar de Rosa de Lima su ternura y su cariño intenso para con Jesús y la Virgen María. Y que imitándola también en sus virtudes de humildad y sencillez, estemos dispuestos a asumir en nuestra propia vida los dolores, los sufrimientos y las cruces que nos toquen. Y podamos también amar y servir a los más pobres y necesitados como lo hizo ella. Y que al final de nuestra propia vida, al ser pesados en la balanza del amor, pesen más nuestras acciones buenas y podamos pasar a gozar de la eternidad, de la gloria del cielo, como lo hace ella ya junto a todos los santos. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.